Bien, ahora sí. Muchas gracias, madre. Siempre se me olvida aprenderlo y siempre me aviento como 20 minutos hablando. Pero bueno, ahora sí creo que ya, si alguien lo puede verificar. No, yo creo que está bien así, porque la otra luz es como rara. Entonces, vamos a dejarlo así, con esta luz que tenemos. Y les decía que esta parashá va a ser una parashá cortita, porque es un capítulo muy pequeñito de 20 versículos, que siempre hacemos larguísimas las parashás cortas, pero no, vamos a procurar que esa se vaya corta y que se quede cortita. Empezamos al revés porque empezamos con la Haftará, pero esto sabemos por qué, ¿no? Tiene que ser así obligadamente porque David en la mañana estaba teniendo que dar la porción y bueno, a mí me corresponde por la tarde. Entonces, lo único que hacemos es invertir el orden, pero la enseñanza es la misma y el sentido es la misma. Y se van a dar cuenta que es la misma porque de todo lo que habló David en la mañana es increíble. Mira, nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? O sea, él prepara su estudio, yo preparo el mío. Pero hazte cuenta que nos hubiéramos puesto así en la misma mesa. ¿Qué vas a decir tú? A ver, espérame, voy a decirlo. O sea, es exactamente, es el mismo espíritu el que nos guía. Porque tú vas a ver que de lo que se habló va a tener va a brincar mucho, va a tener mucha referencia lo que se habló en la mañana, bueno, al mediodía, con lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? La parashá que nos corresponde, ¿cuál es? Vayislaj, exactamente, ¿no? Y envió. Decía David que, y bueno, no decía David, sino el significado es envió. Y recordemos que las parashás, el nombre de las parashás, siempre procuro decirlo para que quien no lo sepa lo tenga presente, es el nombre de cómo empieza la porción completa. Déjenme acomodo esto porque lo tengo un poquito cerca. Cómo empieza la porción completa. O sea, refiriéndome a que ahorita vamos a empezar nosotros el capítulo 33, pero la parashá no empezó en el capítulo 33, ¿no? Sino en el 32. Entonces, y en el 32, 4. Entonces, cuando empieza la parashá, la frase en la que empieza la porción de capítulos que se va a estudiar es cuando dice y envió, ¿no? Entonces, en esa porción, por eso dice envió, porque van a decir, bueno, ¿y envió a quién? ¿O por qué dicen eso, no? Bueno, pues ese es el título que tiene la parashá. Para nosotros no cobra tanto sentido porque estudiamos verso a verso, capítulo a capítulo. Entonces, cada año, como vamos verso a verso y capítulo a capítulo, imagínate estudiar una parashá de 5 capítulos en un fin de semana. No, si así así ya dicen, ya estuvo, imagínate, no terminamos. Entonces, porque es verso a verso, es ir sacando el jugo de todo lo que vamos a ir leyendo. Entonces, nuestra parashá es en Bereshit o Génesis, y es en el capítulo 33. Y vamos a tener una pequeña introducción. Y les decía yo que, o les digo más bien en esta introducción, que en nuestro pasado estudio, ¿se acuerdan? ¿Alguien vio la parashá del año pasado? No la del antepasado, sino la del pasado. Bueno, pues vimos en nuestro estudio, porque se las puse ahí en el grupo, ¿no? Este evento en el cual Jacob es librado por el malaj de Adonai, ¿no? En la contienda que está teniendo, ¿se acuerdan? Con un ser que se había manifestado y tomado forma humana, ¿no? Una figura como de hombre. Que ¿se acuerdan que decíamos que era un Enosh? Que la palabra que se ocupaba ahí no era Adán como humano, ni tampoco era un Ish, que porque no era un hombre, sino ocupaba la palabra Enosh, que esto era alguien como con figura de hombre, como con forma de hombre. ¿Y se acuerdan que se está aventando un round ahí, ¿no? Una lucha, ¿no? Y como el Shahar, ¿se acuerdan lo que decíamos de que era el Shahar? Que decíamos que era el alba, ¿no? La luz que resplandece. Y decíamos que este mismo Shahar, ¿no? Era la figura y representación de ¿quién? De Mashiach, ¿no? Que era quien estaba librándole, no que Mashiach mismo, porque es que he escuchado tantas cosas tan terribles de verdad. Unas interpretaciones que he visto, que dices, Dios mío. Pero bueno, no es Mashiach. Acuérdense que todo lo que hace rato, hablando con Javi, decía, el Antiguo Testamento es, o lo que se le ha denominado Antiguo Testamento, que yo tampoco creo que es antiguo, que es un solo testamento, es más bien el testamento de los antiguos, ¿no? Porque fue el que se les dio a los antiguos, para que ellos tuvieran las nociones claras de lo cual era el plan de Dios. Lo que eran sombras, ¿no?
figuras que daban luz a lo que vendría. Y entonces este Shahar era la luz y la figura de quien libraría a quién. ¿En quién se va a convertir Jacob próximamente? En Israel, exactamente. ¿No? Entonces, con una visión hacia el futuro de cómo ser Israel, ¿por quién va a ser librado Israel? Pues por el Shahar, por el alba, por la luz que ilumina, que resplandece, que es ¿quién? Que es Mashiach, ¿no? De hecho, ese Enosh, les ponía yo aquí, ese Enosh o sombra y figura, ¿de quién era? Así como el Shahar era figura y sombra de Mashiach, ¿no? Y el propio Jacob es figura de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Este Enosh, ¿figura de quién es? Pues del mismísimo Hasatán, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que hace este Hasatán, o esta figura de Hasatán, de este Enosh que se le denomina? ¿Qué le hace a Israel? ¿Se acuerdan qué le hace a Jacob? ¿Me lo deja malito? No, en la cadera. Que le da un toque en la cadera, ¿no? Y es figura de lo que sucederá con el reino de Israel. ¿Se acuerdan que dice que le disloca la cadera? Le descoyunta, exactamente. Ese es el término. Se descoyunta la cadera de Jacob, dislocándola. ¿Se acuerdan qué significa dislocarse? Separándola. ¿Qué le va a pasar al pueblo de Israel? Es que es emocionante ver cómo todo va de la mano. ¿Qué le va a pasar al pueblo de Israel en el futuro? Se va a separar. Se va a descoyuntar. Se va a separar y se van a ir, como decimos en México, por las tortas, ¿no? Se fueron por ahí las 10 tribus y se descoyunta. Eso si no sobra de Hasatán, ¿de quién? ¿No? Entonces, eso es figura y sombra de lo que estaba sucediendo, o de lo que iba a suceder, perdón. Pero eso también Mashiach, ¿no? Para eso también Mashiach traerá restauración y salvación. Fíjate lo que dice Isaías 11. Vamos a empezar con Isaías 11. Y vamos a ir al verso 11. Así es. No es Capicúa, pero sí es Isaías 11 en el verso 11. ¿Ok? Al 13. Y dice, en ese día, Hashem volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo, desde Asur, como también desde Misraim, Patros, Cush, Elam, Sinar, Amat y las costas del mar. ¿Se acuerdan qué decía David en el mediodía? Que el Señor traería. Exactamente, que traería a su pueblo de los lugares recónditos, inclusive a los que no eran pueblo, ¿no? A los Goim, decíamos, ¿no? Y fíjate lo que dice, Él levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Yahudá desde los 4 extremos de la tierra. ¿Por qué sabemos que esto es una profecía a futuro? Pues porque no ha sucedido, ¿no? Efraín no ha vuelto. No ha vuelto todavía. Estamos volviendo, ¿no? Entonces cesará la envidia de Efraín y terminará la hostilidad contra Yahudá. Efraín no envidiará a Yahudá, ni Yahudá hostilizará con Efraín, ¿no? Entonces, fíjate lo que está... Mashiach mismo, así como salva en ese momento del descoyuntamiento que le está generando este ser, este Enosh, y llega la luz, y llega el Shahar, este resplandor, esta alba, a darle salvación, de igual forma lo hará en el futuro. Y aquí en Isaías vemos cómo será, ¿no? Él traerá desde los 4 puntos cardinales de la tierra a los que son su pueblo, a los que se dispersaron. Porque, Javi, no sé si tú lo sepas, pero de las 12 tribus se descoyuntó el pueblo de Israel, se partió en 2 y quedó solamente Judá, Benjamín y su tribu, y su parte correspondiente de levitas, que ya saben que cada una de las tribus tenía su propia cantidad de levitas, ¿no?
que eran los que estaban ejerciendo su sacerdocio ahí. Entonces, solo se quedó una pequeña porción de Leví, que eran los que estaban en ese momento funcionando como sacerdocio, y se quedó Judá y se quedó Benjamín. Y las 10 tribus, las demás 10 tribus, que son las 10 de Israel, que se denomina las tribus del norte, todas se desparcieron, se asimilaron al mundo. ¿Sí? Se convirtieron en lo que el mundo era y creyeron lo que el mundo creía. Y es por eso que David decía, ¿no? En el mediodía, cuando el Señor traiga a los que no son su pueblo, claro, ¿por qué? Porque son todas las descendencias y descendencias de estos que un día se fueron, se asimilaron, y entonces creció el pueblo de Israel, no como el pueblo de Israel, sino como el pueblo perdido, las ovejas perdidas, ¿no? Del rebaño. Y entonces se multiplicaron las ovejas, y después el Señor dice que las traerá a todas, ¿no? Entonces, vemos cómo en el último capítulo, en el último verso del capítulo 32, Jacob andaba, ¿no? Cojeando, lastimado, con su cadera, y entonces empieza a amanecer. Que se acuerdan que yo el año pasado les decía que no estaba hablando de cuando el Shahar, cuando habla del Shahar, que es el alba, no está hablando, porque muchos interpretan que cuando empieza a amanecer es cuando Jacob contendido con Dios, que es la interpretación que hacen, que se está peleando con Dios, y entonces ya al amanecer el Señor tiene que decirle, no, ya está amaneciendo, ya me voy, ¿no? Nada que ver. Realmente el Shahar y el amanecer son dos cosas distintas. El Shahar, el alba, que es la luz que viene y lo rescata, ¿no? A la cual él empieza a hablarle y decirle, bendíceme, ¿no? Bendíceme. Está hablándole a Dios. No le va a hablar al ser con el que se está peleando, bendíceme. Le habla a Dios y le dice, bendíceme, ¿no? No me voy a soltar hasta que no me bendigas, ¿no? Entonces, la realidad es que ya viene entonces, posterior a eso, el amanecer. Y el propio versículo 32 lo dice. Entonces ya andaba al amanecer cojeando. Pero creo que el alba ya había amanecido. Pues no. El alba era la luz de Dios, de ese malaj que vino y le rescató. ¿Ok? Lo quise traer nuevamente para tenerlo fresco, para que no se les olvide, ¿no? Por si es que no lo vieron. Y ya vi que no lo vieron. No. Entonces, no, digo, ¿no? Entonces, en ese último verso, cuando él va caminando ya al amanecer, es el verso que ya nos corresponde ahí, ¿no? Fíjate, el 32 dice, y salió sobre él cuando pasaba por Penuel, el amanecer, cojeando de su cadera, ¿no? Y es ahí justo donde empieza nuestro verso 33, con nuestra parashá, o el capítulo que nos corresponde en este año. Y dice así, Bereshit 33, o Génesis 33, de nuestra parashá, Vayislach. Verso 1. Al levantar la vista, Jacob vio que venía Esaú acompañado de 400 hombres. Ahora, yo quiero pensar, lo que pensó Jacob en ese momento, después del evento que había sucedido en su madrugada, ¿no? Antes del amanecer, todo lo que había sucedido, y después levantar los ojos y ver a su hermano con 400 hombres. Un hermano que la última vez que lo vio, lo odiaba y lo quería matar, ¿no? O sea, un hermano al cual no saben qué tenor viene, no saben qué se va a enfrentar, ¿no? Entonces, ver a su hermano con el cual ha tenido tan desgarrador desenlace en el pasado, que se había autoproclamado el hermano enemigo de Jacob. Imagínate que lo ve venir con nada menos que 400 hombres. Eso, para quien quiera que pensarlo, eso es un pequeño ejército. Y pequeño no es tan pequeño, ¿no? 400 hombres ya vienen en camino, ¿no? Para Jacob debió, les pongo yo aquí, ser estremecedor. Pues él ya no está solo. Es ya no como decir, ay Dios, no, ahí vienen a correr. No puede correr. Porque viene con toda su familia. Con sus 2 esposas. Con las 2 concubinas. ¿No? Con los hijos de las esposas
y los hijos de las concubinas, con todo su ganado, con todos sus siervos. Es que él era lo que hoy día podríamos decir millonario. Él tenía mucho, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Ahora, Jacob ya no es el mismo. Y te voy a decir algo, que después de que tú has visto que el Señor te ha librado de las manos del enemigo, ya no eres el mismo. Cuando tú has visto de cerca el que Hashem te libró, ¿no? Por eso me gustaba mucho lo que decía David en la mañana, al mediodía, ¿no? Yo estuve mucho tiempo y muchas veces al borde de la muerte. Vi cómo el Señor me libró de ahí, ¿no? Vi cómo me sacó de toda esa podredumbre. Y cuando tú te sabes librado por Dios, ya no puedes ser el mismo. Aunque se esté cayendo el cielo, aunque esté la tormenta más brutal, ya no puedes ser el mismo. Ya tu forma de vivir debería haber cambiado. Y entonces Jacob no es el mismo, él se sabe portador del favor de Hashem. Él se sabe portador del cuidado de Dios. Inclusive él se sabe portador del amor de Dios, porque lo ha podido ver de cerca. Inclusive cuando le habla en sus sueños, ¿no? Y le ordena y le da directrices correctas, ¿no? Y exactas. Pues él fue librado de las manos del mal, ¿no? ¿Cómo no saber que tiene el favor de Dios? Y que va a tener el favor delante de su hermano, aún con sus 400 hombres, ¿no? Entonces, pero él tiene una estrategia, ¿eh? Porque nosotros podemos ser confiados en el Señor, podemos tener confianza en Él, podemos hacer las cosas que nos está pidiendo Él, pero tenemos que hacerlo de manera estratégica. No como decimos en México, como el borras, ¿no? Los que están en México sabrán a qué me refiero, porque es un dicho muy famoso en México, ¿no? Pero, o sea, no a lo tonto, no a las emociones, ni a las... No. Hay que hacerlo de manera correcta. Y entonces dividió los hijos entre Lea, Raquel y sus dos criadas, ¿no? Dice el verso 2, y poniendo a las criadas con sus hijos al frente, a Lea con sus hijos después, y a Rachel y a Joseph al final. Y este orden tiene algo que ver, que está bien manchado ese orden, la verdad. No está bonito ese orden, o sea, no está padre, ¿no? Que agarres y digas, pues mandas a las dos siervas, ¿no? A la Silpa y a la otra por delante, que son las que menos amo. Ah, qué mal, ¿no? O sea, qué feo. Y luego, sí, mal, ¿no? Y luego va Lea. Sí, que hay más o menos, por ahí va, ¿no? Y luego, la que más amo, se queda hasta atrás, ¿no? Que es mi amor de mi vida, por la cual tuve que, pues, aguantar todo esto, ¿no? Al final, porque... Y entonces, se queda con su apenas hijo, o su único hijo, Joseph, porque todavía no nace Benjamín, ¿no? Entonces... Y él está preparándose para una posible represalia de su hermano Esaú. Vaya manera de prepararse, ¿no? Ahora, la realidad es que él está mandando como comitiva, ¿no? Primero va la primera con regalos, ¿no? Y la segunda con otros poquitos más de regalos. Y luego la otra con más regalos, ¿no? Pero fíjate, esta actitud de Jacob... pero espérame, antes de que lleguemos ahí. Del verso 3 dice, él mismo... se fue al frente y se postró hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. O sea que no estaba tan mal. O sea, no, sí, la idea de mandar primero a las que menos amaba, porque esos comentarios son comentarios también de comentaristas y rabinos judíos, ¿no? Que dicen que mandó a los que menos amaba por delante y que a sus amados, los más queridos, los dejó hasta el final. Pero él no se quedó hasta atrás, ahí viendo a ver qué pasaba. No los reventó, pues vamos para allá. No hizo eso él. Él tomó la iniciativa también y fue hacia allá. Fíjate, en esta actitud Jacob de humillarse frente a su hermano, ¿no? No se quedó él en la retaguardia, viendo a ver qué pasaba. No, él va al frente. Y obedece a las costumbres de esos días, porque era una costumbre de aquellos días, rendir honor al mayor, y él lo hace 7 veces. O sea, tú como hermano menor tenías que, pues, humillarte delante de tu hermano porque era el mayor y él era el que tenía la preeminencia. Porque muy seguramente era el primogénito. Aunque en este caso, pues no era así. Pero por ser su hermano,
él toma esta cuestión y lo hace 7 veces, ¿no? Como forma de mostrar su actitud de siervo delante de su hermano. Y tú vas a ver cómo tiene una actitud de siervo delante de su hermano por cómo es que le empieza a hablar ahorita. Él va a empezar a decirle cosas a su hermano que hace evidente que él se está humillando. Ahora, algunos comentaristas dicen que estas 7 veces no hacen más que representación de que fueron más de 7 veces, porque el 7 es como el número que representaría que lo hizo infinidad de veces, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo en eso, pero muy probablemente lo hizo 7 veces o más. No es importante, lo importante es que él va y se humilla delante. Ahora, realmente Jacob está actuando como un hombre de Dios, como un hombre creyente que ha sido educado conforme a las formas de Hashem haría. Fíjate lo que Mashiach, Jesucristo, Yehoshua, a Mashiach, dijo. Vamos a ir a Marcos 9:35, y quiero que tengas presente lo que estudiamos con David, porque es que va amarradito allá, amarradito de la mano. Entonces, Marcos 9:35. Fíjate lo que dice. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, ¿quién hizo esto? Mashiach, ¿no? Si alguno quiere ser el primero, deberá hacerse el último de todos. Eso, qué bueno que lo leyeron todos. Y el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser servido, que sirva primero a todos, ¿no? Que sirva y que tenga este corazón de servicio. Mashiach mismo lo hizo, ¿no? Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, 3 y 4. Ahora fíjate, de nada sirve ponerte de servidor con la actitud incorrecta, De nada hubiera servido para Jacob llegar y hacerse como que sí soy el humillado, pero en realidad no quiero, eso es falso, ¿no? Falsamente, porque fíjate, dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, tener el correcto sentido de quién eres y dónde estás puesto y quién eres delante de los demás. ¿Y qué debes ser tú a tus propios ojos pensando en los ojos de Mashiach o de Dios? ¿Cómo actúo yo delante de los de enfrente como el Señor actuaría? ¿No? Porque esto que estamos leyendo aquí no es nada que Mashiach no hubiera hecho. No es nada que Cristo no hubiera hecho, ¿no? Humillarse y ponerse como el más pequeño de todos, ¿no? No considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. O sea, chécate esto, Mis intereses, por eso yo les decía en algunas parashas anteriores, decía, mis intereses, mis gustos, mis deseos, muchas veces tendrán que quedar relegados a que no puedan suceder, porque la voluntad de Adonai tiene que hacerse primero que los míos. Porque igual y mis deseos no están calibrados a los de Dios. O tal vez sí, pero la voluntad de Dios es otra. Y ahí es donde nosotros no podemos perder de vista que si la voluntad de Dios es caminar hacia la derecha, aunque sean muy buenos mis deseos por la izquierda, tendré que caminar por la derecha. Y tendré que hacer la voluntad de Dios. ¿No? Entonces, les pongo yo aquí, y eso es lo que Jacob hace delante de su hermano mayor. ¿Qué es lo que hace delante de él? Inclusive, como una forma de decir, no vengo en busca de conflictos, ni rencillas, sino en shalom. Vengo en son de paz, ¿no? ¿Cuántas veces, les pongo yo aquí, en toda tu vida, has actuado así? ¿Cuántas veces hemos actuado así? Que aún cuando no tengan la razón, que aún cuando sabemos que igual está cometiendo un error, o yo tengo todo mi derecho, o yo estoy en mi derecho, voy y me humillo y me pongo de siervo delante de la persona.
¿Cuántas veces has hecho así en tu vida? ¿Cuántas veces has ido y pedido perdón? No, pero si yo no hice nada, no importa. Eso me encanta de mi esposita, ¿no? No es por darle ahí el guayabazo a mi esposita, ¿no? Pero es de las que, si tiene un conflicto, igual y ella no, ella fue la que salió toda pedreada o toda golpeada, pero ella va y se pone y dice, ¿sabes qué? Si algo hice, perdóname. Con el chichón de ese tamaño, ¿no? Perdóname. Es una buena actitud, ¿sabes por qué? Porque es la actitud que debería tomar la persona que se humilla delante de... O sea, dime, ¿por qué tendría que humillarse Jacob delante de su hermano? ¿Por miedo? ¿Sabiendo que tiene el favor de Adonai? Acaba de ser librado de un enojo. ¿Quién sabe qué era? Que hasta le descoyuntó la cadera. Y acaba de ser librado por Dios. El favor de Dios está sobre Jacob. ¿Tú crees que tiene miedo? No, está actuando como debería actuar un varón de Dios. Humillándose, sirviendo, poniéndose, como decimos en México, de trapeador, ¿no? Para que se limpien los piecitos al entrar. Poniéndonos de jerga, ¿no? Tenga o no la razón, la contraparte, ¿cuántas veces hemos actuado así? Humillándonos delante del propio agresor. Pues si no ha sucedido, debe empezar a suceder. ¿Sabes por qué? Porque esa es la actitud que verdaderamente tiene un creyente, un verdadero creyente, ¿no? La de, no, esto no es ponerte de trapeador y ser, ¿cómo se llama?, humillado por los demás, ¿no? No, y vamos a ver ahorita esa parte más adelante, sino tomar la actitud correcta. Tal vez en la voluntad de Adonai, las cosas quieren que así sean. Y si yo no tomo la actitud que debo tomar, que aprendí de Mashiach, porque esto no lo estoy haciendo porque Víctor me dijo que tengo que humillarme. Mi propio Señor me enseñó que debo ser el último, si quiero ser el primero, que debo servir antes de ser servido. ¿Me entiendes? Esto no es algo que yo estoy inventando, es algo que el propio Señor lo dijo. Entonces, cuando nosotros empezamos a actuar de esa forma, empezamos a calibrar nuestro caminar, nuestro corazón y nuestra forma de ser al corazón de Dios, a la mente de Dios. ¿Va a costar trabajo? Sí, porque estamos acostumbrados ¿a qué? A que de que lloren, siempre lo digo, ¿no? De que lloren en su casa, que lloren en la mía, no, pues que lloren en la suya. Y no tiene por qué ser así. En muchas ocasiones, yo lo he dicho ya 20,000 veces, en la vida del creyente, en casa van a llorar. Antes que en la casa de los demás, ¿por qué? Porque tenemos que sacrificarnos para que así sea. Porque esa es la forma en la que el Señor estaría obrando. Él así lo hizo. Él podía haberse quedado en la gloria. Como decía David en la mañana, ¿no? En el mediodía. Él podía haberse quedado en la gloria, cómodamente. ¿Y sabes qué hizo? Se disminuyó, se minimizó hasta la forma de un hombre. Y entonces en ese momento, él sirvió hasta lo sumo, hasta la muerte. ¿Te imaginas? Entonces, fíjate la respuesta de cómo todo lo que tú haces conforme al corazón de Dios tiene una respuesta. Escucha esto, escucha lo que sucede después, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta de lo que viene enseguida? Esaú corrió a saludarlo, efusivamente, ¿no? Lo abrazó, ¿y qué hizo? Se le echó al cuello. Esa expresión se le echó al cuello se rindió a él, ¿me entiendes? Lo abrazó como cuando ves a alguien que no has visto. Yo pienso que cuando veo así a mi hermano, mi mamá le echó el cuello. Siempre hago eso, ¿me entiendes? A quien no he visto mucho tiempo. Y lo abrazas y lo besas y lloran ambos. Wow, eso no es como, ese no es el Esaú enemigo, ¿no? Quiero pensar lo que Esaú después de 20 años, escúchame bien, y ahí no había Facebook, ¿eh? No había Instagram, ni había WhatsApp, ni había mensajitos instantáneos, ni de SMS como para decir, ¿y cómo andas, brother? No, pues yo estoy bien, ¿no? Te sigo odiando, ¿eh? No, nada, ni Telegram. Mirad qué mal, ¿no? Ni Telegram había, ¿no? No se han visto, ni cruzado palabra. Tal vez llegan noticias, tal vez. Y quiero pensar lo que su hermano después de 20 años pensó en ese momento al verlo. ¡Wow! O sea, después de 20 años, les pongo yo aquí, cualquier odio es apaciguado, ¿eh? De verdad. Aunque hay mucha gente que se mete en el odio, ¿no?
Pero muchas veces sucede así, cuando ya tienes a la persona enfrente, te me quiebras, ¿no? Y es natural. La fuerza de la distancia y el recuerdo de toda una vida cubre en este caso el orgullo lastimado y el enojo de Esaú. Y aunque él marcha con 400 hombres para encontrarse con su hermano, igual no sabe en qué condiciones viene también Jacob. Igual él vino con 400, no porque quisiera estar en la guerra, sino para defenderse del hermano que igual viene con más. ¿No? A defender la primogenitura, a defender su posición del primogénito. No se sabe. ¿No? Y él viene, aunque viene con 400 hombres, pues no sabe en qué tenor viene. Es Adonai quien ha puesto favor en Esaú para con su hermano. Ahí están los 400 chillando también, ¿no? Llorando ahí. Ay, qué tiernos los hermanos, ¿no? ¡Qué bendición! Fíjate lo que dice el verso 5. Mirando alrededor, vio a las mujeres y a los niños y preguntó. Y es lo clásico, ¿no? El que voltea y dice, ¿quiénes son estos? Estos chilpayates, estos niños, ¿de quién son? ¿No? Toda esta gente, ¿quién es? ¿Quiénes son estos que están contigo? Él le contestó, los hijos con los que Elohim ha favorecido a tu siervo. Fíjate cómo se presenta él. A tu siervo. Yo no soy el primogénito, brother. Bueno, sí lo soy, pero no me vengo a presentar como yo soy el primogénito, tú me debes pleitesía a mí, yo soy quien tiene el favor de nuestro Padre. No, nada. Él se presenta como siervo. Es un hombre que está actuando conforme al corazón de Dios, La escena es evidente, les pongo aquí. Hay nostalgia y alegría mezcladas. Y la ilusión de ver a la familia de su hermano se hace presente, ¿no? Los ve y dice, ¿quiénes son estos? Pues son los que Dios me ha dado, ¿no? El 6 dice, entonces vinieron las siervas con sus hijos y se postraron. Luego Lea y sus hijos, ya, en el orden, ¿no? Y se postraron. Y por último ya vino Rachel y Joseph y se postraron igual. Y él le preguntó, ¿qué es lo que te propones con todos estos grupos que me han salido al encuentro? Porque a él le ha de haber parecido extraño. Están llegando de a poquito. Y vienen con regalitos, ¿no? ¿Quiénes son estos? Y él respondió, fíjate, Jacob no se corta ni un minuto. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien tiene ahí en su versión qué dice? 8. El final cuando le dice, ¿qué te propones con esto que me salen al encuentro? Y él respondió, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Exactamente. Hallar gracia frente a los ojos de mi Señor. En mi versión dice, ganar el favor de mi amo. ¿No? Fíjate cómo se está humillando. O sea, él se está bajando a sí mismo, ¿no? No tiene un concepto mayor de sí mismo del que Dios le ha dado. Él se sabe a sí mismo un siervo como cualquier otro. Y entonces le dice, ganar el favor de mi amo. Debemos entender, les pongo yo aquí como comentario, que cada uno de estos grupos venían con presentes y regalos para Esaú. Es real que está buscando el favor de su hermano con todos estos presentes, pero es un hecho que en esa época era la forma de proceder ante quien con el que querías quedar bien. Siempre tú me traías presentes, o sea, tú date cuenta, ¿no? Llegabas frente al rey y si tú venías con las manos vacías, brother, cuidado, porque eso significaba que no te interesaba, que no tenías la diligencia adecuada y que estabas viniendo hasta como en un ínfulas, ¿no? Y no trajo ningún regalo, ¿quién cree que es? ¿No? Él no. Él sigue en su postura de presentarse como por debajo de su hermano. Él es el mayor, merece respeto y quiero tener su ¿cómo se llama? Su favor. Quiero tener su aprecio, quiero tener la posición que debo tener frente a él, ¿no? Esaú dijo, y aquí fíjate lo que pasa, y aquí te vas a dar cuenta cómo las cosas se empiezan a hacer de una manera bien bonita. Esaú dijo, yo tengo suficiente, hermano mío. Quédate con lo tuyo. ¿No? Esta versión me gusta mucho porque en otras versiones así como parecer que Saúl está siendo medio orgullosón y le dice, a mí no me vengas con tus regalos, ¿no? No, en esta versión me encanta porque le dice, yo tengo suficiente, hermano mío. Quédate con lo tuyo. Hay un desinterés genuino por los regalos de Jacob.
es un desinterés genuino. ¿Por qué? No es un desinterés producto de su orgullo. ¿A mí qué me traes? Tengo suficiente, hijo. No me traes tus cochinadas, ¿no? No, ni de desprecio, sino de buena intención. Hermano, yo tengo mucho, no te preocupes. Guarda tus cosas, brother, ¿no? Llega a darte que la ofrendita de amor del reloj que más le gusta, ¿no? El hermano, hermanito, mira, brother, guarda tu reloj, ya sabes que yo tengo como 20, no te preocupes, ¿no? No, hermano, de verdad, ¿no? Fíjate, un comentarista, Seforno, en su comentario dice que la intención de Saúl a no recibir los regalos era de hacerle saber que como hermano que es, no necesita hacer lo de la costumbre de traer regalos, como si fuera un desconocido, para agradarle, como si cuando llegas frente al rey, ¿no? No, somos familia, brother, tranquilo, Ramírez, no, a mí no me traigas, no te preocupes, no me traigas nada, no te preocupes, tú quédate con lo tuyo, que yo tengo suficiente, ¿no? Fíjate, dice David, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Y eso es cierto, ¿eh? El que no vino a servir, cuidado. Y servir tiene un abanico, ya vamos a ver ahorita, esto apenas acaba de empezar, ¿no? Y entonces el 10 dice, pero Jacob dijo, no, te lo ruego, si me haces el favor, acéptame este regalo, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Elohim. Fíjate cómo le dice, ¿no? Y tú me has recibido favorablemente. ¿Qué esperaba Jacob de su hermano Esaú? Pues igual desprecio, igual malas caras, igual odio todavía, un montón de orgullo, una soberbia. Mi hermano va a estar con una soberbia, un dolor, ¿cómo se llama esto? Un despecho, ¿no? Un despecho, un rencor por todo ese dolor que se ha ido acumulando en todos estos años, y se encuentra con la carita de su hermano, llorando y abrazándole, y le dice, es que ver tu cara es como ver como la cara que vi en la madrugada, que me salvó, ¿me entiendes? Como la cara del favor de Dios, ¿no? Jacob literalmente le está diciendo, puedo ver el favor de Hashem en tu rostro, ¿no? Ya que sus oraciones fueron escuchadas, ¿no? Adonai ha preparado este encuentro en el cual todo va para bien, porque está haciendo para bien este encuentro, ¿no? Entonces no es que viera como la cara de Dios ahí, o que le estuviera diciendo, eres como mi Dios hermano. No, le está diciendo, el favor de Dios lo puedo ver en este momento, en tu cara. Recíbeme el regalo, hermano, ¿no? Por favor, acepta mi obsequio, dice el 11, que te han traído, que Elohim me ha favorecido, y tengo mucho, porque aparte no es que se quiera tampoco hacer el muy rico, pero sí le dice, hermano, si por lo que no quieres recibirme es porque tú crees que no tengo, no, hermano, el regalo que te estoy trayendo es porque he sido muy bendecido por Dios, y quiero compartir de la bendición que Dios me ha dado contigo, ¿no? Y cuando insistió, él le aceptó, ¿no? Dijo, bueno, ya, dame. Ya recibió el regalo, ¿no? Cuando Esaú le dijo, quédate con lo tuyo, ya hemos dicho que no hubo un mal sentir de su parte, pero también tal vez hubo la intención de no afectar a su hermano quedándose sin nada por darle un regalo, tan así, ¿no? La pretensión del hermano era cuidar a su hermano y el otro era, pues, quedar bien con él, ¿no? Por eso mismo Jacob debe insistir. Hashem me ha favorecido mucho y tengo mucho. Hoy, si ves tu vida y miras para adentro, te vas a dar cuenta que aunque no eres multimillonario, que aunque no tienes un Transam allá afuera, un Transam, ese coche creo que ya no existe, pero no sé, Lamborghini, sí debe existir, pero ya no sé cómo esté, ¿no? Pero un Lamborghini, o ya no tienes un cochezazo de esos de afuera, ¿no? Tienes mucho que Dios te ha dado. Eres rico en muchas cosas, ¿no? Hoy el Hashem te ha favorecido en mucho. Estás dando igual que Hashem te ha dado. Y no me refiero a lo económico. Me refiero en el corazón, a los que te rodean. En cuidados, a los que merecen cuidados. En amor a quien merece amor. Y a quien no lo merece, ¿no?
Y Esaú le dijo, emprendamos nuestro viaje, que yo iré a tu paso. Fíjate, la intención de su hermano sigue siendo buena. O sea, hermano, vámonos a donde yo vivo. Ahí no te va a faltar nada. Vas a estar bien cuidado. Vámonos. Pese, les pongo yo en comentario a lo que muchos comentaristas dicen, poniendo en duda la sinceridad de Esaú, porque todos los comentaristas que he leído, ponen a Esaú como el peor de los peores, ¿no? Y es más, hay anotaciones en la propia Torá que se hicieron, porque como es imposible quitar palabras y letras de la Torá, porque entonces estarías cambiando el texto, hicieron anotaciones en las frases que hablan de Esaú para que pusieras atención de que igual y el corazón de Esaú no era lo que parecía que era. No, imagínate nada más, pero yo no veo eso, ¿no? Esaú al invitar a cohabitar juntos con su hermano no tiene una mala intención, ¿no? Esaú en realidad está deseando pasar tiempo con su hermano, ¿no? Pero Jacob tiene una instrucción distinta. Tiene una instrucción clara. Él tiene, ¿no?, un plan trazado. Y por esta razón no va a ir con su hermano. No es desprecio, no es odio, no es qué voy a hacer con este que lo aguante en su casa. No. Él tiene un plan, él tiene una instrucción que Dios le ha dado. Él tiene que hacer lo que le corresponde hacer, ¿no? Pero él le dijo, fíjate cómo le sigue hablando, mi amo. En otras versiones dice mi señor. Sabe que los niños son débiles y que los rebaños y manadas que tienen crías son mi preocupación. Si los apresuramos mucho, por un solo día, todos los rebaños morirán. Y de esta forma de hablar, Jacob para su hermano, no es mera salamería, ¿me entiendes? O sea, no le está dando como, no lo está adulando, ¿me entiendes? No lo está adulando, es realmente una forma de respeto al hermano mayor, y que inclusive podría ser una forma de mostrar su cariño. Mi amo, mi señor, ¿no? Adelántese mi amo, le dice, mi señor, a su servidor, mientras yo sigo poco a poco el paso del ganado que llevo delante y el paso de los niños hasta que alcance a mi amo en Seir. Y es que Jacob no está mintiendo. El hijo más grande de él, Rubén, no tiene más que 12 años en ese momento, ¿eh? Es un niño. Y todos los demás son pequeñitos. Entonces Esaú dijo, déjame asignarte a algunos de los hombres que me acompañan. Pero él le dijo, oh no, mi amo, es demasiado considerado conmigo. No le acepta a los hombres que quiere que dejarle. De alguna forma la circunstancia favorecía a Jacob para no tener que ir donde su hermano, el cual ama y con el cual desea tal vez estar. Pero Jacob tiene ya trazado, como hemos dicho antes, una instrucción clara que debe cumplir. Vuelve. ¿A dónde le dijo Dios que volviera? Vamos a leerlo. Bereshit 31. Bereshit 31:3. Génesis 31:3. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Esaú no vive con sus padres. Esaú no vive con sus padres. Él está en otro lugar diferente. Y entonces, Jacob va a obedecer ¿a quién? ¿A su corazón? ¿A sus sentimientos? Él va a obedecer a lo que Adonai dice que debe de hacer. ¿Qué dice Adonai que debo hacer? Aunque me esté muriendo por irme a vivir con mi hermano unos años, el Señor, no, ese no es el plan de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo debo hacer y el Señor arreglará todo si es que yo debo volver a ver a mi hermano. ¿O no? Igual lo de Saúl era solo emoción, después de 20 años de no ver a su hermano y después otra vez se le subiera el fulgor. No lo sabemos. Lo que sabemos es que en ese momento la intención de Saúl es buena, hay cariño en su corazón, pero por encima del cariño que pueda tener, ¿no?, Jacob por su hermano, está la instrucción de Dios. Así que Saúl emprendió aquel día su viaje de regreso a Seir.
Disuadido de no volver juntos, les pongo yo, y sin interés más, y sin insistir más, perdón, Esaú se vuelve en paz con su hermano, en Shalom, Tal vez no lo volverá a ver nunca más. ¿Sabes cuándo vuelve a ver a su hermano? Hasta la muerte de su padre, que es cuando lo entierran. La Torá dice que relata que ambos enterraron a su padre juntos. En Bereshit 35, 27 al 29, dice, Jacob volvió a casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también había vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años, ¿no? ¿Cuántos años dice que su versión? Tenía 180 años. Sí, perdóname, 180 años. Cuando se reunió con sus antepasados, era muy anciano cuando murió y lo sepultaron. No hay ninguna otra vez más que la Biblia relate que se vieron ellos dos, sino hasta la muerte de su padre, cuando enterraron juntos a su padre. Pero esos son los planes de Adonai. Y a veces cuesta trabajo, Para los que vivimos muy lejos de todos, los que amamos, a veces cuesta mucho trabajo decir, esta es la voluntad de Adonai. Y hay que hacer la voluntad de Adonai. Y hay que hacer lo que el Señor está demandando de nosotros hacer, aunque no me guste, aunque me duela, aunque me cueste trabajo, aunque represente mi futuro, o aunque represente lo que sea. El 17 dice, pero Jacob viajó a Sucot y se construyó una casa e hizo cabañas para su ganado, por eso fue llamado el lugar de Sucot, lugar de cabañas. Jacob llegó a salvo a la ciudad de Shequem, que quedaba en la tierra de Canaán, viniendo así, de Padán Aram, y acampó frente a esa ciudad. Y fíjate que esa frase de llegó a salvo me intrigó mucho cuando empecé a leerlo. Te voy a decir por qué. De esas cosas que te toca y dice, a ver, esto no está. ¿Por qué a salvo? ¿Por qué diría que llegó a salvo? ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza cuando dice que llegó a salvo? Que podría haber estado en peligro, que la zona era peligrosa, porque había grupos de forajidos, ¿no? Ladrones. Pero no se refiere a eso. No se refiere a eso. La palabra a salvo que se usa en esa porción es la palabra shalem. Shalem, que podría traducirse como íntegro, cabal o en paz. La raíz de shalem, ¿no?, tiene su origen en la palabra shalam. Shalam tiene un sentido mucho más profundo. Fíjate lo que significa shalam. Pagar por el daño hecho, restituir o hacer la paz. ¿Qué es lo que acaba de pasar con su hermano Esaú? ¿Qué acaba de suceder en la vida de Jacob con su hermano Esaú? Igual hubo un daño hecho cuando él le roba la primogenitura, que en realidad no se la robó. Él solamente cobró lo que ya era suyo, ¿no? Hizo la paz con su hermano. Lo que nuestro texto está diciendo es que Jacob llegó a la tierra de Canaán en paz. En paz. Qué importante es estar en paz. Qué importante es vivir en paz. De verdad. Porque aun cuando tú hayas ganado, si no estás en paz, no ganaste. ¿Me entiendes? Porque aun cuando tú estés siendo quien tiene la razón, si no estás en paz, no hay paz. Aún hayas perdido. Aun cuando hayas perdido, claro. Claro. Tener paz. Exactamente. Él lo que está teniendo, le está diciendo aquí es que él tiene un corazón apacible, pues había limado toda aspereza con su hermano y no tenía más que saberse huyendo de él. ¿Sabes lo que significa? Lo que David decía. Es que por eso me encantó en la mañana que decía, en el mediodía decía, hoy ya no tengo eso al despertar de saber que igual y me andaban buscando.
Igual y mi pasado y mi forma de vida era terrible y no me dejaba en paz. Y hoy tengo paz. Hoy tengo shalom. Y es este mismo shalom que está teniendo Jacob al llegar ahí a Canaán. Tengo paz. Porque actué e hice conforme a lo que Adonai me había dicho que hiciera. No conforme, porque igual vi a su hermano de lejos y mejor camínenle para otro lado y vámonos, igual y se disuade y nos... Pero yo tengo que obedecer a Dios. Yo tengo que obedecer a Adonai. También vivir por esa tristeza o ese dolor o ese de... Sí, pero te voy a decir algo. La obediencia a Dios trae paz. Porque Adonai retribuye esa obediencia. Él obedece, va hacia donde tiene que ir, y aunque su hermano viene y muy probablemente le pueda hacer la guerra, él dice, pues no, yo voy a seguir. Y sabes, le da favor. Le da favor delante de su hermano. Y él llega en paz. Llega a salvo. ¿Sabes? No llegó a salvo de los forajidos, llegó a salvo de su corazón. Llegó con su corazón a salvo. Y yo creo que es lo más importante, ¿no? El 19 dice, la parcela de terreno donde montó su carpa se la compró a los hijos de Hamor, el padre de Shekem, por 100 queshitas. Quesitas, que debería ser la moneda que en ese momento estaba. Jacob compra esta tierra y con ello la vuelve parte de él. ¿Estás de acuerdo que cuando, esto es comentario mío, ¿estás de acuerdo que cuando tú compras algo, ese algo ya es tuyo? ¿No? Sí. Tú compras tuyo. Es tuyo. Y las reglas que hay en el lugar donde tú lo compras, pues son tus reglas, ¿no? Es tuyo, tú lo compraste. Y entonces fíjate en el sentido por lo que lo dice aquí. Y la tierra que adquieres, también adquiere tu carácter. También. Por supuesto, porque si yo soy y yo tengo mi casa y en mi casa yo puedo montar un altar, ¿me entiendes? Aun cuando vive en medio del paganismo. Pero ¿qué pasa si él no compra el terreno, él vive en un lugar de paganismo y quiere edificar un altar a Adonai? ¿Será un buen lugar para edificar un lugar a Adonai en donde hay paganismo? Pues no. Él compra el lugar, ¿no? Con un fin y un propósito. Ya compra esta tierra y con ello la vuelve parte de él, ¿no? Fíjate, Canaán es una tierra, les pongo yo en el comentario, pagana llena de idolatría. Él tiene que redimir la tierra donde vivirá, o sea, transformarla, cambiarla de alguna forma, y al comprarla, él manda en ella. Y ni costumbres ni tradiciones paganas ya tendrán cabida ahí. Es suya. Porque es suya. Exactamente. Ya es como, por eso dicen, ¿no? Que las embajadas en tu país, que las embajadas en la embajada en otro país, cuando tú llegas y te metes a la embajada, ¿qué es? Como si estuvieras en tu país, ¿no? Exactamente. Y te tienes que sentir en México propiamente, o en Estados Unidos, o dependiendo del país que seas, ¿no? Soforno, que es el comentarista del que hablábamos, sugiere que Jacob adquiere la parcela de tierra para erguir un altar, teniendo en cuenta que un altar no se erige sobre tierras ajenas, ni tierras paganas, sino sobre la tierra. Ya es Israel. Ese cachito ya es Israel, ¿me entiendes? Ya es tierra de Dios, por decirlo así. Exactamente. Ya la compró. Y sabes, en ese momento él honra a Dios con ese pedazo de tierra, ¿no? Y dice el 20, ahí edificó un altar y lo llamó, ¿cómo le llamó el lugar? Fíjate, el Elohe de Israel. El Elohe de Israel. ¿Sabes lo que significa eso? Elohim, Dios gobierna sobre Israel. Fíjate nada más lo que está haciendo, ¿no? Él está comprando ese terreno para edificar un lugar donde ya es Israel y Dios gobierna en este pedazo de tierra. Claro, son 4 kilómetros, 4 metros, 3 manzanas. Exactamente. Ya nadie puede venir a poner ninguna cultura, ni tradición, ni nada. Quien rige mi tierra, mi pedazo de parcela o lo que sea, es Adonai. Fíjate, ¿no? Es claro y evidente que Hashem es quien gobierna sobre la vida de Jacob, ¿no?
Ya terminó ahí nuestra parashá. No hacía el estudio, ya falta poquito. Y les pongo yo aquí como comentario. Y como veremos en el andar, chaparrito, y como veremos en el andar de Jacob, no hay cabida para la idolatría. En el andar de Jacob no hay cabida para la idolatría. Él honra a Dios, pero fíjate, él honra al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, que también es su Dios, ¿no? Pudimos ver durante este breve capítulo, les pongo yo como comentario, que Jacob toma la actitud correcta delante de las circunstancias que se le presentan. Pero toma la actitud correcta no respecto a sus emociones o a sus sentimientos, no respecto a sus deseos y anhelos, sino conforme a lo que Adonai le ha dicho que debe hacer. Porque así como la conciencia justifica, reprende al humano, y tú sabes que cada que haces algo malo, sabes que lo estás haciendo. Cuando tú tienes ya el conocimiento de Adonai y estás en la Torah y has recibido del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, la santidad de Él, tú sabes cuando lo que estás haciendo actúas en concordancia o no en concordancia con lo que Adonai te ha enseñado, ¿no? La actitud para con su hermano obedece al conocimiento de lo que Adonai ha enseñado a Jacob, a través de lo que seguramente sus padres, Yitzhak y Rebeca, le enseñaron. Él ha sido instruido. Hemos visto cómo actuó delante de su suegro, buscando ser íntegro, honesto, inclusive sacrificado, ¿no? Mira que se sacrificó, ¿eh? No conozco uno que sea sacrificado más delante de su suegro que él. Y es así como Adonai nos ha enseñado a actuar. El Señor nos ha enseñado a actuar. Yehoshua mismo enseñó cómo debemos responder ante las situaciones que se nos presentan. Fíjate lo que dice Marcos 10. Ya vamos a acabar casi. Ya la voz se me está acabando, pero también ya vamos a acabar. Marcos 10, 42 al 45. 10, 42 al 45. Dice, pero Yehoshua los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. O sea, abusan de ellas, ¿no? Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiere hacerse grande, sea su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, sea su siervo, su esclavo, el último. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Claro que decía David en la mañana, en el mediodía, ¿no? El Señor no vino por unos cuantos, Él vino por todos. Lucas 22, 27. Uf, es que es brutal esto, ¿eh? Lucas 22, 27. Dice, porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Es que es brutal, ¿no? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Eso debería ser lo normal, ¿no? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¡Wow! O sea, ejemplo. Eso es como, en el idioma del béisbol dirías, eso es un home run, ¿sabes? Eso es un batazo, vaya. Juan 13, del 12 al 17. Y dice así, y después de lavarle los pies, Yehoshua tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que yo he hecho con ustedes? El Señor, ¿no? Qué didáctico. Les enseña, les lava los pies a todos, después se pone su manto, ¿no? Y regresa y les dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien. ¿Por qué? Porque lo soy. Pero si el Señor y el Maestro les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan con otros. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado
es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, ¿serán qué? Bienaventurados, bendecidos, ¿no? Alegres, con shalom. Al día de hoy, como comentario ya personal les pongo, no vamos lavando los pies de los que nos rodean. ¿Estás de acuerdo? No vamos lavando los pies de quienes nos rodean. ¿Cómo deberíamos aplicar a nuestra vida esto que estamos leyendo hoy? ¿Cómo deberíamos seguir el ejemplo de nuestro propio Señor Yehoshua que nos ha dado? ¿Cómo lavamos los pies de los demás? En cada momento y en cada ocasión que se presente delante de nosotros, tener la actitud de servicio y amor que Mashiach tuvo para con nosotros. El sacrificio de Mashiach debe ser ejemplo para nosotros. Inclusive sacrificándonos por los demás, sean o no de los nuestros, sean o no familia. Y cuánto más por los nuestros, ¿no? Lógico. Cuánto más por los que sí son familia. Sufriendo el daño o la escasez, aun cuando parezca injusto. Escúchame lo que te estoy diciendo. Esto es brutal, de verdad que pasar por esto es duro. No es fácil. Pero actuar conforme a la voluntad de Adonai trae recompensas. Y es lo mejor. Inclusive como hizo Jacob, que dio regalos a su hermano. Cuando no tiene por qué haberlos hecho, Vivamos vidas que den gloria a nuestro Señor, obedeciendo y viviendo como Él mismo nos enseñó. Ya para terminar, vamos a leer Lucas 6, 27 al 38. Lucas 6, 27. Lucas 6, 27 al 38 dice: a ustedes, los que me escuchan, ¿están escuchando? A ustedes los que me escuchan, ¿ok? Yo también me escucho a mí mismo, así que también me aplica a mí. Les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. Wow. Uf. A todo el que te pida, dale, y el que se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque si ustedes aman solo a los que quieren, solo a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. ¿Qué diferencia hay? Claro. Si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno y con los ingratos, Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará una medida buena, incluso, dice, apretada, remecida, o sea, ¿no? Acomodadita, donde le cabe más. Remecida y desbordante, porque con la misma medida que ustedes midan, serán medidos. ¿Amén? Pues Shabbat Shalom, vamos a acabar aquí y lo vamos a dejar ahí. ¿Amén? Les mandamos un abrazo fuerte a todos los que están a la distancia. María, que veo que está conectada, a todos y cada uno de los que están ahí también. Les mandamos un abrazo fuerte. Son muchos, la verdad, veo muchos ahí circulitos con muchas, Esther y varias personas que veo por ahí también. Les mandamos un abrazo fuerte, con todo nuestro cariño, con todo nuestro corazón. Les amamos, los del camino, que estamos aquí todos reunidos, y les amamos fuerte. Shabbat Shalom, abrazos. Shabbat Tov.